capítulo número 1, vamos a leer en el versículo 14. Pues no sé qué Dios tenga en su corazón, ¿verdad? Pero si usted se ha fijado, desde el versículo número 1 empezamos la palabra de Dios. Bueno, hemos visto, pues, ¿verdad? Desde el versículo número 1 lo hemos estado viendo hasta el versículo 14, que hoy llegamos al 14. La semana pasada estuvimos viendo y avanzamos hasta el 13 y estamos en el 14. Entonces, no sé lo que Dios quiera, no sé si Dios quiera que veamos este evangelio o de repente el Señor ya nos va a ver del evangelio, lo vamos a seguir, no sé. Yo solamente le pido es que se haga su voluntad y que Él me dé lo que Él quiera, que nos quiera hablar. Pero pues vamos a continuar, miren el evangelio, ya vamos hasta avanzando, lo llevamos, ¿verdad? En este capítulo 1. Bueno, que sea la voluntad del Señor, como siempre se hace. Entonces leemos el versículo número 14, hermanas. La palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar, hermanas, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Te agradezco, Señor amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por tu amor y fidelidad tan grande, Dios mío. Señor amado, gracias por bendecirnos grandemente, Señor amado, en la alabanza, Señor, también. Gracias, Señor amado, y siempre lo haces, Señor. Señor bendito, gracias por tu fidelidad y tu amor, Señor. Danos tu palabra, Señor, tú, Señor, conforme, Señor, es el propósito de tu corazón, Señor amado. Llénanos, te pido por favor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu verdad, Señor amado. Llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, haz tu obra, que te podamos entender y hacer tu voluntad con los medios que te pido, que sea con tu amor y tu paz, con tu palabra, con tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, que te podamos entender y obedecer con los medios que te pido y recibamos tu bendición como te pido, Señor amado, y aún más como tu palabra lo dice, Señor, aún más de lo que pedimos o podemos entender, tú tienes el poder para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo sea con tu amor y tu misericordia. En nombre de Jesús te lo pido, Señor amado. Te lo pido todo, Señor amado. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia. El tema de la palabra de Dios, hermanas, es, aleluya, es un tema que es muy familiar para uno como cristiano. El tema es, el verbo se hizo carne. Y tan solo con leer el versículo ya uno sabe, ¿verdad?, de lo que se trata. Es el verbo se hizo carne. Bendito sea el Señor. Aleluya. En este evangelio, hermanas, se muestra el Señor Jesucristo de una manera distinta a otros evangelios. Ya ves que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios. Cada evangelio, hermanas, muestra una faceta diferente de Jesús, ¿verdad? Como si leemos Marcos, ahí se ve Jesús obrando con mucho poder, haciendo muchos milagros. Se ve un Jesús en su ministerio de poder. En todo se ve que hace milagros, pero ahí es un evangelio, hermanas, donde usted puede ver más milagros hechos a personas específicas. O viendo al Señor haciendo grandes milagros a varias personas, ¿verdad? Es donde se ve más el poder de Dios manifestado. En el Evangelio de Lucas es un libro más como... También se muestra el poder de Dios, pero enseña más como una cronología, como hablando como por así decirlo, el Jesús humano. Y no por así decirlo, se enseña más una historia, la historia de Jesús, pero se muestra más detallada en el aspecto humano. Aquí usted, si Dios quiere, hermanas, que sigamos en este evangelio, usted se va a dar cuenta que aquí se muestra diferente. O sea, arranca diferente el evangelio. Desde el inicio se vio y después se va a ver y le dice por qué. Ahorita digo por qué. En un momento más digo por qué dije eso. Entonces, cada evangelio tiene una forma distinta, ¿verdad? Lo voy a decir de una vez. Lo que pasa que en este evangelio, hermanas, se muestra el verbo de Dios que está en la eternidad y se muestra que ese verbo es Dios, ¿verdad? Y que está con el Padre, que también es Dios, que es la Trinidad.
que no son dos dioses, sino que es la Trinidad, pues, que es un solo Dios, pero cada uno posee la deidad. Pero cuando aquí, si es que Dios quiere, no sé, ¿verdad? Si Dios quiere que así sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que sigamos en este libro, en este evangelio, que parece así que el Señor quiere, no sé, porque ya nos ha llevado, con este es el tercer servicio en este evangelio, seguidos. Entonces, si es que Dios quiere que sigamos, usted cuando vea que Jesús se manifieste, aquí no se muestra, hermanas, de que Dios manda un ángel a María y le dice que vas a tener un hijo y le vas a poner tal nombre, y María que pregunta, ¿y cómo va a ser esto, verdad? Si no conozco varón, ¿verdad? Porque ella estaba en proceso de matrimonio, pero era virgen, todavía no tenía intimidad con el que estaba en proceso, que estaba casándose, que era José. Y él le explica al ángel, no, lo que pasa es que va a venir sobre ti, ¿verdad? El Espíritu Santo, y le empieza a explicar las cosas que uno ya sabe. Que también no recuerdo uno específicamente, pero los que uno ya ha leído, pues. Entonces, se muestra un proceso desde que antes que naciera Jesús, pero se muestra, hermanas, de hecho se muestra hasta la que, humanamente hablando, la madre de Jesús. La madre de Jesús, y se muestra como una historia de una persona que es de Dios, que es María. Y también su esposo, ¿verdad? Tiene a José. Y a José se le manifiesta en el Evangelio de Mateo, se muestra ahí. Que en Mateo se muestra a José que se da cuenta de alguna manera, no sé por qué, la Biblia no lo muestra, pero él se entera de alguna manera que María está embarazada. Y él quiere divorciarse de ella secretamente, deshacer el trámite de matrimonio que lo estaban llevando a cabo, y para deshacerlo no nomás era que ya no me quiero casar, sino que tenían que hacer otro trámite para que se destruyera, porque ya contaba el matrimonio que iba caminando. Entonces, cuando lo quiso hacer eso, Dios se le manifestó en un sueño, y también por un sueño Dios le dio el mensaje de que no la dejara, porque lo que iba a tener era por el Espíritu Santo, y que la recibiera, que no tuviera temor tomarla. Entonces José, como dice la Biblia que era un hombre justo, pues él hizo lo justo, ¿verdad? Por gracias a Dios, y la recibió. Y nació María, que era por medio del Espíritu Santo, que iba a tener un hijo, María, que era Jesús. Y hasta Dios le dio el nombre que se iba a llamar Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanas, si uno ve los evangelios, uno empieza a ver los evangelios, hermanas, que empieza una historia humana, y salen unos hombres de Dios, que es José y María, y llega el momento, hermanas, de que llega la manifestación de Dios, y Dios muestra de que a través de María va a nacer Jesús, y nace Jesús, y se va mostrando de que ese Jesús es el elegido no el elegido, es el enviado de Dios, que viene del Antiguo Testamento, y que es Dios mismo, pues. Pero es una revelación como más del humano, pues, parte a lo espiritual. No sé si me voy a entender. ¿Verdad? Así se muestra. De hecho, en Lucas, como dije, antes de hablar hasta de María y de José, más atrás, se habla de los parientes de ellos, y de Juan el Bautista, cuando van a nacer, y todo lo que usted en la historia, que no sé si se acuerda cómo va. Entonces, se muestra la historia humana, hermanas, y después nace Jesús, y después se va mostrando en cuanto van a nacer, que el que va a nacer es Dios, pero se muestra una historia humana y después va a lo espiritual. Este evangelio no empieza así. Este evangelio, cuando usted lo lee, como empieza el primer versículo, ¿qué dice el primer versículo? Dice así: en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y dice que ese verbo que estaba con Dios en la eternidad pasada, habla de ese verbo que estaba en la eternidad pasada con Dios, habla de ese verbo que es Dios también, que estaba con Dios y también es Dios. Y dice que ese verbo después, que ese verbo fue el que creó todas las cosas que hay, y que creó el mundo, y hasta vino al mundo, y el mundo no le conoció, pero no se dice que es Jesús, no se le dice nombre. Si hasta ahí llegaron los evangelios, si no hubiera evangelios, hermanas, si no hubiera ningún evangelio más, nomás que lo que aquí hemos leído de Juan, y no se enseñara más adelante la Biblia, usted dijera, ¿y cómo se llama él? Se llama el verbo. No supiera ni el nombre, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento se enseña, pues, ¿verdad?, que iba a venir el Mesías. Pero si uno hablara nomás de esta porción bíblica, uno ve que es el verbo, no se da el nombre, que se llama Jesús, pues. Y cuando uno sigue leyendo este capítulo,
Después se muestra que ese verbo se le pone que es la luz, pero verdadera. Y que va a venir este mundo. Y que al mundo vino. Y que el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y que hasta vino un hombre. Y ese hombre, de ese hombre sí se habla. Que se le llama Juan. Y ese hombre viene para hablar de la luz verdadera. Pero no se dice cómo se llama ese verbo. Que después ya no se le dice verbo, se le dice luz verdadera, no se le dice. Y que sabe que es Dios y se sabe que es el que crió todas las cosas. No se le da nombre. No se le da nombre todavía. Y llega al punto, hermanas, en este evangelio, que hasta se hace hombre. Se hace hombre, pero no se le da ni nombre todavía. Nomás se dice que el verbo se hizo carne. Aquel verbo, cuando dice, y aquel verbo, lo dice así porque ya se asume que tú ya sabes, que uno ya sabe, porque ya uno leyó el primer versículo de que el verbo es el creador, el que estaba en la eternidad. Y pues, y aquel verbo, porque ya hablo de él, porque después de hablar en el versículo 1 del verbo, después ya no se habla del verbo para nada. Ya no, bueno, no se habla del verbo, pero ya no como verbo, sino como luz verdadera. Sabe que es el mismo, se sabe que es el mismo personaje, que es el Señor Jesús, pero ya no se le menciona como verbo. Y cuando se le dice ya que el verbo, se sabe que la gente va a saber a quién se refiere, porque ya le dice el primer versículo de que se hablaba de ese verbo al inicio. Nomás se le decía verbo al inicio y después se asume de que obviamente la luz verdadera, porque se entiende que está hablando del mismo y que también es creador, pues la luz verdadera del mundo como el verbo que se decía que creó todas las cosas. Entonces, cuando aquí viene la luz verdadera, hermanas, aquí es cuando usted lee este evangelio. Aquí te pone nomás como que hay un ser eterno que no se dice ni cómo se llama, nomás que se llama verbo. Bueno, sí se dice cómo se llama, que es el verbo de Dios. Pero no se le dice un nombre humano como Jesús o el Cristo que es el ungido. Y aparece nomás uno que se llama palabra, que quiere decir verbo, la palabra. Nomás uno que se llama la palabra y que esa palabra que es Dios. Y creó todo el universo, viene la tierra y que es la luz verdadera y que alumbra a todo hombre, dice aquí. Aquí dice así en el evangelio, los versículos anteriores. Y que uno lo recibió ni otro no. Y al decir que uno lo recibió ni que otro no, si usted se fija, ya cuando dice uno lo recibieron y habla de que otros no lo recibieron, ya está hablando de todo su ministerio. Ya se brincó con esas palabras Juan. Se brincó todo el evangelio, se brincó todo el ministerio de Jesús hasta que murió y se fue al cielo. Y si uno lo recibió ni otros no. O sea, se brincó como hasta cuando se fue hasta allá arriba con el Señor. Y está hablando de su nacimiento todavía. Y apenas en el 14 va a hablar de su nacimiento. Hace un retroceso, no para atrás, se retrocede. Y ya habla ahora de su nacimiento, pero tampoco le da nombre, como lo dije hace rato, sino que dice que ese verbo se hizo carne. Es que este evangelio, hermanas, es un evangelio que enseña mucho que Jesús es Dios. Pues. Lo enseña mucho como que el enfoque en este evangelio, Dios, el Espíritu Santo, a través de Juan cuando escribió este evangelio, que el Señor lo movió, le dio el conocimiento, la sabiduría, dio su corazón, su mente, sus manos para escribir este evangelio. El enfoque del Espíritu Santo, el enfoque del Padre, el enfoque de Cristo, era que se enseñara que Jesús es Dios. En otros evangelios se enseña como hombre y después va a lo que es de Dios. Pero aquí desde que arranca, es el verbo, estaba con Dios y el verbo es Dios. Y Él creó todo y Él creó la tierra y vino a la tierra la luz verdadera. Y ese verbo que es Dios se hizo carne, pero nunca dice ni cómo se llama. Hasta después si avanzamos más aquí en la palabra de Dios, hermanas, un poco más. Si Dios permite, le digo, en otros servicios, si Dios quiere en esta semana, si es que Dios lo quiere, usted va a ver que aparece Jesús. Y ya, y se habla Jesús, y usted sabe. Lo que pasa es que nosotros como tenemos todo el conocimiento, sabemos que ese Jesús es el verbo, pues. Pero aquí el enfoque no es primero sacar así como un Jesús, así como humano, sino el Dios que se hace hombre, pues. Es el Dios que se hace hombre, pues. Es algo que quiere llegar aquí. Como el tema de hoy, que el verbo se hizo carne. Que la palabra que es Dios se hizo carne. O sea, que Dios, hermanas, se hizo hombre. Eso es bien tremendo, hermanas. Que Dios se hizo hombre. Ese es el enfoque que quiere llegar aquí. Y arranca pues un evangelio diferente. De hecho, yo he escuchado decir, no sé si sea así en realidad, tal vez sí, que este es el evangelio más difícil, hermanas. Hay que si Dios nos mete aquí, ahí vamos a andar batallando para entender cosas. No es cierto, Dios nos va a dar alianza. Para de repente sí, vamos a batallarle. Pero se dice que es el evangelio, yo he escuchado, el evangelio más difícil de entender.
Y en este es el que menos milagros ves que Dios así diré que hace Jesús, como específicamente con una persona. Sí hace, pero se ven menos. Aunque sí se ve que hace muchos milagros, pero diferente. Como no se menciona a veces a los personajes. En otros sí se mencionan a los personajes. Aquí se mencionan menos milagros, pero es más difícil de entender las cosas que aquí vienen. Es el evangelio que se dice que es el más difícil. Salud. De nada. Se dice que es el más difícil. Pero si Dios nos quiere meter aquí, pues que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Como a Salomón. Que el Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Sí. Y el Señor la va a manifestar. Aleluya. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, usted que tiene necesidades y que le pide algo a Dios, Dios le va a manifestar y le va a dar lo que usted necesita. Sí. ¿Se acuerda cuando Salomón Dios se le manifestó y se le manifiesta en 2 Samuel, ¿verdad? Pero eso no lo estudiamos nosotros ya en 2 Samuel, puro primera. Y cuando se le manifiesta, le pide a Dios algo, que pide lo que quieras. Y él le pide sabiduría para guiar al pueblo de Dios porque es muy grande. Yo estoy diciendo con mis palabras, pero sí le pide al Señor. Y a Dios le agradó que no le dijera que le diera a sus enemigos. Porque hay unos que, Dios, que a veces Dios se le manifestaba a personas. ¿Y qué quieres? Pues quiero que me dejes matar a mis enemigos, ¿verdad? Y pues Dios se lo cumplía y mataba a sus enemigos, ¿no? O quiero que me hagas rico para tener puro dineral, ¿verdad? O quiero vivir mucho, que es lo que desean las personas. La gente lo que desea que es, pues, desquitarse del que le hace el mal. O atacar al que lo está persiguiendo para estar a salvo. O tener mucho dinero para disfrutar. O vivir mucho porque nos queremos morir, ¿verdad? Pero dice que él lo que pidió fue sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Entonces dice que a Dios le agradó eso. Y dice la palabra es que Dios le agradó eso y que Dios le dio aún las cosas que no le pidió. Le dio riquezas, le dio las cosas que él no pidió, o sea, aún se las dio. Porque pidió de una forma correcta, que pidió sabiduría. Y cuando pidió eso, hermanas, y ahorita voy a volver aquí, les quiero decir esto nada más. Cuando pidió eso, hermanas, entonces rápido, parece como hasta raro. Porque se presenta rápido que una mujer trae un niño, que traen 2 mujeres un niño, y es mío, y se agarran peleando, ¿se acuerdan? Que porque había una gran hambre, y las mujeres cada mujer tenía un niño, ¿se acuerdan? 2 mujeres tuvieron una mujer tuvo un hijo y otra mujer tuvo otro hijo. Rápido se presenta así, cuando pide la sabiduría aparece. Y entonces, dice la Biblia que quedaron de acuerdo las mujeres, vamos a comernos a tu hijo, nos lo comemos, y se lo comieron. Y después nos comemos el otro, el mío. Pero cuando ya se iban a comer el otro hijo, a la mujer le dolió comerse el hijo de ella, pues nomás se comió el del otro. Se la comieron entre las dos el otro. Ya que se iban a comer el de ella, fueron contra el rey, que es mío, que andaban ahí peleando. Y luego que dice que el rey dijo, denme una espada. Y pártanlo a la mitad y denle la mitad a cada una. Porque dijo el rey, uno dice que es de ella y otro dice que es de ella, ¿no? Entonces pártanlo a la mitad, denle la mitad a cada una. Entonces, él lo hizo eso. Bueno, entonces cuando hizo eso, dice que la mujer, la que era la madre, la que era la verdadera madre, porque las dos decían que era la madre, porque pues lo querían para ella. La otra lo quería porque ya se comieron a su hijo, se quedó sin su hijo. Y la otra porque era su hijo y no quería que se lo comieran, pues. O sea, por eso. Entonces, la que era la verdadera madre dijo que no, que se lo dieran a la otra, para que no lo partieran. Y la otra, no, pártanlo. La que no era la madre, porque ya se habían comido a su hijo y pues quería que muriera también el otro. Entonces dijo Salomón que no, que se lo dieran a la otra. A la primera, a la que no quiso que lo partieran, ¿verdad? Entonces dice que el pueblo se dio cuenta, yo uso mis palabras, que él tenía sabiduría de Dios. Ahorita vamos a hablar aquí, hermano. Nomás quiero decir esto porque quiero decirles de parte de Dios de que Dios les va a dar a ustedes lo que ustedes necesitan. Y se va a manifestar de repente la necesidad que nosotros tenemos. No se va a manifestar, o sea, se va a manifestar de repente la ayuda que ocupamos. Dios nos da lo que pedimos y en su momento se va a manifestar lo que le pedimos a Dios y le creímos y lo vamos a tener y lo vamos a gozar. Así como Él le pidió sabiduría y en cuanto le pide, se manifiesta la sabiduría de Dios y de esa manera se descubrió la verdadera madre. Se salvó el niño, no lo mataron, no se lo comieron. Y se manifestó rápido lo que le había pedido al Señor. Entonces así se va a manifestar de repente lo que le hemos pedido a Dios. Nosotros lo que le hemos pedido a Dios, hermanas. Todo su pueblo, pues obviamente que le ha creído al Señor.
Entonces, volvemos aquí, ¿verdad? Quise nomás comentarles esto, hermanas, porque sentí de parte de Dios decirles eso. Mire, de parte de Dios, el Señor nos quiere hablar mucho esto de su deidad, pero también sentí de parte de Dios que el Señor, que de parte de Dios que les tendría que decir eso para que usted se aliente de que Dios le va a dar, de repente la va a sorprender y lo que le pide a Dios, Dios se lo va a cumplir, pues. Así como a Salomón de repente se lo cumplió. Entonces vamos a ver aquí la palabra de Dios. Dice así la Biblia, dice, y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanas, aquí dice, esto es algo bien grande, hermanas, porque dice que el verbo, o sea, acuérdense que el verbo es Dios, o sea, que Dios se hizo carne. Eso, hermanas, quiere decir que Dios mismo, o sea, Dios mismo, hermanas, se hizo de carne y huesos. Aquí dice, hermanas, que los dedos de Jesús, su carne, su piel, sus huesos, toda su carne, hermanas, de Jesucristo, era Dios mismo que se transformó y se hizo un hombre. Sí, está bien claro, ¿verdad, hermanas? Eso. Amén. Y eso es algo bien importante, hermanas, porque no es, hermanas, que Jesucristo estaba como así, como como cuando uno se pone un antifaz. Se pone una máscara a la persona y usted ve la cara, pero esa no es su cara de la persona, ¿verdad? Sino que la persona está atrás del antifaz. No es que Jesús, hermanas, traía el cuerpo como traer como una ropa. Y ese cuerpo no era Jesús. Sino que ese cuerpo sí era Jesús, pues. Ese cuerpo era Jesús. Si usted le miraba al Señor su pelo, si es que el Señor usaba bigote o no, si usaba barba o no, como él tenía sus ojos, su aspecto, como él estaba de alto, como él, quién sabe qué aspecto físico tenía, estaba delgado, embarnecido, quién sabe qué aspecto físico él tenía. Entonces, lo que tú mirabas ahí no era que Dios estaba escondiendo a través de eso y estaba uno viendo como el aspecto de un hombre que se le hizo pues bien ese aspecto de ese hombre, como agarrarlo, pues inventar, como el Señor pues no se crea todos, ¿verdad? Nuestro aspecto que tenemos, sino que Dios mismo se transformó en eso, pues Él era eso. Eso es bien tremendo, hermana, porque agarrarle la piel así, agarrabas a Dios mismo. Entonces era Dios mismo físicamente. Físicamente era el Señor. Por eso por eso no es que Dios agarró una carne, sino que Dios, Él se hizo carne, o sea, se transformó en carne, Él mismo era la carne, pues. Eso es algo bien tremendo, hermanas, porque el Señor Jesucristo se hizo a un cuerpo físico, hermanas. Bendito sea el Señor. Entonces, y aquí le voy a bajar un poquito. Bueno, dice la Biblia, aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Ahí me detengo un poco otra vez. Aquí cuando dice habitó entre nosotros, hermanas, eso está bien hermoso, hermanas, y bien grande, porque aquí Juan, él está consciente de que cuando miraba él ese hombre, él sabía que era Dios hecho hombre, pero no era, o sea, era realmente esa cara, esas mejillas, eso todo, su ceja, era la ceja de Dios, era Dios se transformó en ceja, en labios, en todo lo que tenía, dientes, todo lo que tenía. Y aparte dice que habitó con ellos, o sea, y aparte vivía con ellos. Es algo bien grande, hermanas. Es algo bien grande, porque ellos estaban con Dios mismo, hermanas. Nosotros tenemos a Dios con nosotros. Amén. Y Dios está aquí ahorita también, el Señor. Pero ellos lo tenían como un hombre, hermanas. Y el aspecto de Jesucristo, así, ese aspecto que tenía, ese aspecto que él agarró, que tenía, pues, lo miraban a él directamente. Es algo bien tremendo, hermanas, ver visto al Señor Jesucristo. Fíjense, hermanas, qué hermoso que nosotros pudiéramos ver al Señor Jesús como Él. Imagínense, hermanas, que de repente le llegue... El Señor murió jovencito, a los 30 y algo. Es como, quién sabe, tenía aspecto de señor o de muchacho cuando murió. La Biblia habla como que
como que joven, pues, o sea, jovencito, fue cortado, pues, de la tierra de los vivientes, pues, da a entender. A lo mejor de repente llega, el Señor nos apareciera, que no se nos va a aparecer, ¿verdad? Pero es un decir, por lo que nos está dando en la palabra, el Señor, nos apareció un muchacho ahí, como unos 30 y algo, ese muchacho, ¿quién es? Yo soy Jesús, el que murió por ti. Ah, Señor bendito, ¿usted cree, hermanas? Aleluya. Fue bien hermoso, hermano. ¿A poco tú me dices por mí? Sus días fueron acortados. La Biblia enseña eso. No llegó a vivir mucho porque murió por nosotros. Sí. Es algo tremendo, es algo bien hermoso. Y la cosa que el Señor te va a traer su cuerpo, el Señor. El Señor te va a traer su cuerpo. No vamos a ver allá como un espíritu al Señor. Sí, su cuerpo glorificado, pero Él tiene cuerpo, tiene boca, tiene ojos y todo. El Señor, si el Señor nos llama a su camino, a su presencia, que Dios permita que falte mucho todavía, pero si Dios nos llama a su presencia, pues lo vamos a ver allá al Señor. Ah, Señor, amado. Vamos a ver cómo son sus rasgos de su cara y todo, ¿verdad? Sí. Cómo tiene la voz el Señor, cómo se mueve, cómo camina, cómo se ve cuando camina el Señor. Ah, Señor amado. Fíjense, hermanas, porque Él tiene un cuerpo, pues, de hombre. Sí. Ya ves, dice que cuando venga se va, que en el reino, que en el reino va a tomar vino, dice el Señor. Y se cree que vamos a comer con el Señor y todo, vamos a tener cuerpos también como el Señor, vamos a comer y todo, a beber y todo, con el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanas, qué hermoso. Amén. Porque el Señor agarró cuerpo, pero no lo agarró por un rato, lo agarró para siempre. Amén. Porque Él mismo se hizo cuerpo, bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanas, si me acompaña. Vamos a ver unos versículos. Si vamos a Filipenses capítulo número 2. Vamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Filipenses, ahí de Efesios, Gálatas, Efesios. Vamos para adelante porque despacito y vamos a llegar ahí. Filipenses 2 y versículo 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Cuál es la palabra de Dios, hermanas? Amén. Dice la palabra de Dios. Dice así. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir que tuvo Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Amén. Ok. Dice el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No, era hasta el 8, hermanas, hasta el 8 nada más. Hasta el 7, perdón. Hasta el 7. Es que el 8 ya entra a otro tema. Si habla del mismo que Dios Jesús, pero entra a otro tema. Mira, hermanas, aquí en la palabra de Dios, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Y tiene poquito arameo. Aquí en la Biblia, no sé si usted se fijó, en el versículo número 6, dice forma de Dios. Dice la palabra forma y de Dios, ¿verdad? Pero dice forma, quiero hablar que dice forma. En el versículo 7, dice forma y dice de siervo. Pero en los dos versículos dice forma, ¿verdad? Sí. Entonces, el griego, hermanas, cuando se escribió la Biblia en el Nuevo Testamento, aquí en griego tiene una palabra griega que es la palabra que es morfe, se pronuncia así, morfe. Es el sonido, morfe. Esa palabra morfe, hermanas, se utiliza para la apariencia exterior de uno. Y ya he explicado eso muchas veces. Es como un ejemplo. Yo las puedo ver a ustedes, pero yo no puedo verlas a ustedes por dentro. Yo nomás veo su morfe, su apariencia exterior. Por dentro no las puedo ver. Entonces, aquí en la Biblia dice, aquí esta palabra morfe, de apariencia pero exterior así, que nomás es por fuera lo que se ve, pero no se ve por dentro, se le aplica a Jesús 2 veces.
se le aplica de que él tenía morfe de Dios, tenía apariencia de Dios por fuera. Porque si antes sí, hermanas, si Jesús se nos hubiera aparecido cuando era la palabra de Dios, el verbo de Dios nada más, se le aparece a una persona de alguna manera que se hiciera visible, porque él era espíritu nada más, pero de alguna manera se hiciera visible, hermanas, las personas que habían mirado a Jesús se infartaban, pues, se morían. Y aparte nadie puede ver a Dios y vivir. Si lo miraban, se morían, nadie puede ver a Dios y vivir, y aparte se infarta uno, hermanas, es algo muy tremendo, pues, ver al Señor. Pero aquí dice que el Señor, habla de que Jesús tenía morfe, tenía aspecto exterior de Dios. Tú mirabas a Jesús y mirabas a Dios mismo. Porque dice la Biblia que el verbo era Dios, y estaba con Dios y era Dios. Y Él fue el creador del universo, pues, ¿verdad? Entre Él y el Padre y el Espíritu Santo lo hicieron, ¿no? Entonces, cuando uno miraba a Jesús, antes de ser ese hombre, mirabas a Dios. Dice que tenía forma de Dios. Aspecto de Dios, el aspecto exterior de Dios. Pero dice la palabra del Señor también, dice que Él después se despojó de su morfe de Dios, su aspecto de Dios exterior, y tomó un aspecto exterior de siervo, dice así. O sea, quiere decir que Jesús, hermanas, cuando usted miraba en la eternidad, uno cuando miraba a Jesús, mirabas el aspecto de Dios, pero Él quitó su aspecto de Dios y tomó un aspecto como de una persona humilde, de un siervo. Y un siervo, pues, un siervo de Dios. Y por eso muchos miraban a Jesús y lo menospreciaban. Tú estás loco. Jesús, que, sí, ni creían en Él. Nos aburre. Y Jesús no le hacían caso. En la Biblia dice que estaba loco, que estaba fuera de sí, que era samaritano, que estaba endemoniado, le decían. Que ni sus hermanos creían en Él, dice la Biblia. Ni le hacían caso, porque miraban a un hombre común y corriente, pues. Porque Él quitó su aspecto de Dios. Él quitó aspecto de Dios. Entonces cuando Jesús se hizo hombre, hermanas, esa carne era Dios mismo hecho carne, pero quitó su aspecto de Dios, la hizo simple, la hizo como un aspecto de un siervo. Es bien tremendo, hermanas. Entonces por eso cuando se miraba al Señor Jesucristo, cuando Él se hizo hombre, se miraba a un hombre simple, un hombre normal, porque quitó su aspecto de Dios, pero ese aspecto normal, simple, que se miraba, era Dios mismo que tomó un aspecto de siervo. ¿Por qué? Porque era Dios mismo que Dios, que el verbo se hizo carne. Era Dios mismo hecho hombre de todos modos. Entonces ese aspecto simple era el rostro de Dios, pero hecho hombre. Y era Dios mismo. Y simple, pero sí era Dios mismo su aspecto. Porque Él mismo era la carne, porque Él se hizo carne. Y Él cambió su aspecto, pero Él era Dios más que su aspecto glorioso. Y si la hubiera dejado el Señor, hermana, si de alguna manera la hubiera dejado realmente como es, si hubiera dejado de ver su gloria tremendamente así como es, o sea, el aspecto así glorioso, pues la gente se moriera, pues no pueden ni ver al Señor. Entonces, vamos a ver otro versículo de la Biblia, hermanas. Acompáñenme, por favor, a Timoteo 3. Vamos a Timoteo, más poquito adelante, Timoteo 3. Colosenses, y vamos a llegar a Tesalonicenses, primera y segunda, y después Timoteo. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 16. Dice así. Indiscutiblemente, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí me quiero tener, hermanas. Bueno, mire, aquí está hablando de Jesucristo, fíjese. Dios fue manifestado en carne, para que sea más claro de que es Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, pues obviamente que fue Jesús, ¿verdad? Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, porque se fue al cielo el Señor, a la gloria. Pero aquí dice, hermanas, que Dios fue manifestado en carne. Entonces, aquí se habla, hermanas, lo mismo de que el verbo se hizo carne y era carne realmente, era un hombre así de carne realmente. Mirabas un hombre simple así, como dice, se quitó su apariencia de Dios, pero seguía siendo Dios. Y así Jesús se hizo hombre. Por eso está bien tremendo, hermanas, porque como Dios se hizo. Por eso la gente que no creía en el Señor y todo así, los religiosos y todo,
porque lo miraban simple. Si lo hubieran visto como realmente estaba, que no podían porque se murieran, pero un ejemplo que se pudiera, que Dios permitiera milagrosamente que se pudiera, pues no, caer rendidos. Ay, Señor, tú eres el Señor. Y pues, ¿cómo? ¿Saben cómo? O sea, pero el Señor quitó su aspecto glorioso y se hizo un hombre simple. Su aspecto de un hombre simple, pero ese hombre simple era Dios mismo. O sea, su carne era también, o sea, no era que él tenía una máscara. Sino quitó su aspecto glorioso, pero la carne que se miraba era Dios hecho carne. Se hizo hombre, pues. Aquí dice que se manifestó en carne, o sea, era Dios mismo. Vamos a leer otro versículo de la Biblia, hermanas. Vamos a leer Romanos 9:5. Vamos a leer Romanos 9:5, por favor. Vamos a regresarnos un poquito en la Biblia para atrás. Romanos 9:5. Perdón. Dice la palabra de Dios, Romanos 9:5, dice así. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Gloria a Dios. Los patriarcas pues, es de toda la descendencia de donde viene el pueblo de Israel. De la descendencia esa de donde viene el pueblo de Israel, de esa descendencia, de donde se forma todo el pueblo de Israel, de ahí vino Cristo. O sea, vino de una descendencia humana. De una descendencia, ahí se ve todo humano, ¿verdad? Una sangre humana, pero fíjese lo que dice. Dice así el versículo, dice, el cual, o sea, ese Cristo, es Dios. Ese hombre que nació por una descendencia humana, dice que es Dios. Dice, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. Es Dios, pero sobre todas las cosas. Es bendito ese Dios, dice bendito. Es bendito por la eternidad, por los siglos. Luego dice, así sea, dice amén. Entonces, aquí se enseña un hombre que nace, se ve que nace, dice Cristo, ¿verdad? Que aquí en el original no dice Cristo, dice, es una palabra que es de la palabra Cristos, es una palabra ungido, pues, de donde viene la palabra Cristo. Entonces, el ungido sabía que era pues el que el Señor iba a enviar, ¿verdad? El ungido del Señor, que es el Mesías. Entonces, el Mesías de Dios nace de una descendencia humana, una genealogía que uno la puede ver en la Biblia. De una descendencia humana, como de este va a venir Cristo y de este, y así uno puede estudiar en la Biblia. Y es una bendición hermosa porque uno ve cómo el Señor hizo todo. Como el Señor tiene todo el control de todas las cosas y uno ve todo ahí, es una bendición bien grande. Y nos da consolación a nosotros de que ver que Dios tiene control de todo, así, entonces quiere decir que Dios tiene control de nuestra vida y vamos a estar bien, pues. Pero se ve que de esa descendencia que nace personas así, hombres de Dios y de todo, se ve que nace otro hombre, pero se habla de que es el Mesías, o Cristo en griego, Eugido, que en griego que se traduce Cristo. Pero cuando nace ese, se dice que es Dios, ese hombre es Dios. Entonces, quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Jesús era 100% hombre y es 100% Dios. Y cuando nace ese Mesías, que es Cristo, que se traduce Cristo, cuando nace ese Mesías, dice que ese Mesías es Dios, y le pone la D mayúscula que dice que es el Dios del universo, el Dios creador. Como lo dice que en Génesis, al principio Dios creó los cielos y la tierra, o en Juan 1:1, ¿verdad? Que estaba con Dios y después se habla de que creó todas las cosas. Entonces, dice que ese Cristo que es Dios, que es bendito, pero bendito por la eternidad. Entonces Jesús, hermanas, es Dios, bendito por la eternidad, aunque se hizo hombre. Entonces, uno puede caer en un error, hermanas, si uno cree que Cristo es Dios nada más y no es hombre. Uno cae en un error ahí, porque la Biblia enseña que se hizo hombre. Aquí empiezas a la genealogía, donde viene en su genealogía. Y él tomó sangre y tomó carne de María, de una mujer, pues, y por el Espíritu Santo y la presencia de Dios nació. Pero sí tenía su parte humana. ¿Ve que la Biblia dice, en este evangelio dice, y Jesús cansado del camino, se cansaba como hombre también. Y le daba hambre. Y todo, pues. Ahí la muestra cuando te daba hambre y todo eso, pues. Entonces la cosa
La cosa que Jesús era hombre, hasta su descendencia se podía fijar, pero nunca le pueden encontrar la del papá porque nomás salió pura mamá porque es por el poder de Dios. Amén. Que es un milagro, que eso no puede pasar, pero Dios lo hizo. Que para él no es imposible. Y ese hombre resulta que aparte de ser un hombre que dicen, ¡ah, Jesús! Que aquí en ese evangelio se ve así también. No sé si lo vamos a ver después, pero en ese evangelio se muestra que cuando encuentran a Jesús dicen, se habla de Jesús que es el hijo de José, pues, y ese hombre, pues, o sea, van a entender que qué especial tiene, pues. Porque porque saben hasta quién es su papá, quién es su mamá. Su papá, pues, político, por así decirlo, José, y su mamá la conoce. Pero cuando uno ve a Jesús, se ve Jesús un hombre, pero también se ve, la Biblia dice que también es Dios, que es bendito por la eternidad, por los siglos, y también, también aquí dice el escritor, aquí dice Pablo, así sea, porque así es. Pero que no lo hubiera dicho Pablo, de todo, que lo dijo por el Espíritu Santo, y así es. Y que es así. Pero con todo lo que dijo está clarísimo todo. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque en el versículo que estamos viendo, hermanos, regrese por favor al capítulo 1, versículo 14. Porque dice ahí el versículo que estamos viendo, dice así, aquel verbo fue hecho carne. Y acuérdense que el verbo dice en el versículo 1 que era Dios. Entonces, como el verbo se hizo Dios, perdón, como el verbo que es Dios se hizo hombre, por eso es que aún haciéndose hombre siguió siendo Dios, porque Él no llegó a existir cuando se hizo hombre, sino que antes de ser hombre ya era Dios. Lo que cambió fue de que después ya fue Dios y hombre a la vez. Pero no es que cuando era hombre tiene que haber algo para que se haga Dios, o cómo que es Dios, sino que Él es Dios desde antes. De hecho, hasta primero es Dios y se hace hombre. Después, el verbo que se menciona que es Dios, que dice que el verbo era Dios, el verbo después se hace hombre, se hace carne. Entonces, y cuando se hace carne, dice Pablo, dice a Romanos 9:5, dice ahí, habla de su descendencia que nació por una descendencia humana y que es el Mesías, pero que Él es Dios también bendito por los siglos. Entonces quiere decir que aunque tenía cuerpo y tenía descendencia humana, seguía siendo Dios y era hombre también. Porque uno puede caer en un error, hermana, si uno cree que Jesús solamente es Dios y que no es hombre. Uno cae ahí en un error, en un pecado. Porque hasta de hecho, si fuera así, ni salvación hubiera, hermanas. La salvación hay porque Dios se hizo hombre y Dios hombre murió por nosotros. Por eso si moría cualquier profeta que sea, ni él mismo se salvaba. De hecho, los profetas, todo el Antiguo Testamento, la Biblia enseña, cuando hemos estudiado la expiación, todos los del Antiguo Testamento se salvaron por la muerte de Cristo. Se salvaron todos los del Antiguo Testamento por Cristo. Porque no salva la muerte de un hombre. La muerte de Cristo salvó porque es la muerte de Dios mismo, y la sangre derramada de Cristo salva porque es sangre de Dios mismo, de Dios hombre, por eso salva. Si Jesús no se hubiera hecho 100% hombre, ¿cómo nos hubiéramos salvado? No hubiera salvación. Por eso salva su sangre. Entonces, hermanas, la gente piensa, no, porque es limpio de pecado. Sí, limpio de pecado, pero porque se hizo hombre. Aunque Jesús siempre ha sido limpio de pecado, aunque ni era ni hombre. Lo que salvó fue pues, su sangre, pues también. Limpio de pecado, sí, pero también porque su sangre también era la sangre derramada de Dios mismo, pues es algo bien tremendo. Y su sangre no era algo ajeno a Él, que es algo que yo estoy arrojando, pero no es mío. Si era su sangre realmente de Él, porque realmente se hizo carne y sangre, pues. Es algo bien tremendo, hermanas. Pero seguía siendo Dios el que era humano. Pues es algo bien tremendo este tema. Es algo bien hermoso. Entonces Jesucristo es 100% hombre, pero 100% Dios porque desde antes era Dios. Y cuando se llega a ser hombre, la Biblia muestra que sigue siendo Dios. Como lo dice, pues que lo vimos también en otro versículo que dice que Dios se manifestó en carne, lo dice así la palabra de Dios. Y que quitó su aspecto también de Dios y se tomó un aspecto de hombre, pero nomás un aspecto por fuera, algo artificial. O sea, su aspecto lo cambió, pero era el mismo, pero nomás se cambió el aspecto. Pero él era el mismo, pues. Entonces, hermanas, el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, y termina el versículo con las palabras, dice, y vimos su gloria,
Dice, gloria como del unigénito del Padre. Cuando dice el unigénito del Padre, se entiende que es el único hijo del Padre. Pero si usted se acuerda, más atrás, habla que hay más hijos de Dios. Que los que creen en Él, que hasta Él mismo les dio el poder, Jesús, de que fueran hechos hijos de Dios. Y que el Padre los hizo nacer de nuevo. ¿Se acuerda? Sí. Lo dicen los versículos anteriores. Pero ¿por qué ahora, si nos acaba de decir que hay muchos hijos de Dios, por qué ahora dice que Él nomás es el único hijo de Dios? O sea, hasta nos dice atrás que hasta Él le da el poder a los demás que sean hechos hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos hijos de Dios adoptivos. Todos somos adoptivos y Dios nos hace hijos de Dios por medio de Jesucristo. Somos adoptados hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios. Pero a Jesús es hijo de Dios. Por la eternidad siempre ha sido hijo de Dios. Y es el unigénito. En la Biblia se pone el unigénito Jesucristo en la forma del único en su clase. No hay otro como Él. Y Él es su hijo. Es como usted si tuviera un hijo, hermanas, ¿verdad? Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Pero usted tiene un hijo y adopta a otros muchachos, a otros niños, adopta. Usted dice, este es mi hijo también porque lo adopté, si es su hijo. Y usted, yo lo amo igual. O lo amo, sí, lo puede decir, lo amo igual. Y sí lo amo igual. Pero el que es su hijo que salió de sus entrañas, es otro, pues. Entonces, no hay otro como Él. Porque ese es su hijo de su sangre. Le falta a Él. Llega a no estar con Él. Pues, o sea, usted sabe que es su hijo el que tiene nomás, el único que tiene. Y si lo pierde, pues ya perdió lo que tenía, pues. En ese sentido, pues. O sea, Jesús es único, es diferente, pues. Y dice la palabra de Dios, dice, el unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bendito sea el Señor. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese cómo era, hermanas, el único hijo de Dios, cómo era su aspecto. Era lleno de gloria, pero también se sabía cómo era el Señor. Era lleno de gracia y de verdad. Y ahí nos está diciendo cómo era Jesús. Y dice que Jesús era cuando se hizo hombre, era un hombre que era lleno de misericordia. Gracias cuando es algo regalado. Era un hombre lleno de misericordia con los demás. Sentía feo por los que sufrían y por eso los ayudaba, porque le dolía su corazón por la gente sufriente. Le dolía a la gente que sufría y los ayudaba. Era lleno de gracia y de verdad. No, era una persona que no hablaba mentira, no hablaba engaño, hablaba correctamente. Se portaba rectamente, pero hablaba correctamente, es lo que quiero decir. Y no había en él engaño, pues. No había algo, pues, mal en el Señor. Entonces, esto es bien hermoso, hermanas, porque eso es. Y hermanas, la Biblia muestra que uno puede ver a Dios, al Padre. A Dios Padre, porque el Espíritu Santo también es Dios, sabemos, y el Cristo, que es el mismo Dios, pero en personas es diferente. Muestra que uno puede conocer a Dios, al Padre, hermanas, al ver a Jesús. Porque Jesús, como es Dios, si usted ve cómo se comportaba Jesús aquí en la tierra, usted sabe cómo se comporta el Padre, cómo se comporta Dios. Eso la Biblia lo enseña. Entonces aquí muestra cómo Jesús se comportaba. Y él era una persona que andaba aquí y miraba a la gente sufrir y sentía feo con todos. Y era lleno de gracia. Era de gracia, sentía misericordia por todos. Y siempre andaba ayudándolos porque sentía feo. Y de verdad, y no tenía error, no tenía engaño. Él estaba limpio de toda mentira, de todo engaño. Enseñaba las cosas rectamente, sin engaño ni nada. Y por eso se miraba que era el verdadero Hijo de Dios. Por eso sabían los apóstoles, porque Él era así. Entonces usted dice, yo quisiera saber cómo es Dios, entender cómo Él es, cómo piensa. Bueno, Él como piensa es un ser que Él siente feo por los sufrimientos de los demás. Y en él no hay engaño, en Él está la verdad. Es así el Señor, porque así era Jesucristo. Y eso, al mirar eso en Jesucristo, que Él era así, su forma, se daban cuenta que realmente sí era el Hijo de Dios, que realmente sí era Dios mismo hecho hombre y el Hijo del Padre eterno. De esa forma se daban cuenta y miraron su gloria, también en sus milagros y todo, ¿verdad? Pero también miraron su realidad de Dios al ver cómo Él era de misericordioso, porque un hombre normal no es así, hermano.
Mira, usted puede tener el corazón más bonito que todo, tener un buen sentimiento y todo, y Dios nos lo puede dar, pero si tuviéramos aquí a Jesucristo nos quedamos cortos porque Él se doliera más que nosotros con las personas. Nosotros de repente andamos ya medio carnales, andamos medio mal y nos gana el coraje, nos ganan las cosas, las tentaciones, y a veces andamos todos derrotados espiritualmente y a veces ni nos duelen las cosas que nos las dicen y todo. Pero el Señor siempre estaba así de una forma que no es normal. O sea, Él le dolía de una forma diferente las cosas. Lleno de gracia y siempre recto en todo. Y de verdad, sin engaño. Y eso es Dios como es Dios. Y se miraba de que era el Hijo de Dios realmente. Que era Dios mismo, el Hijo de Dios mismo. El verdadero Hijo de Dios. Dios mismo hecho hombre, pero su Hijo, pues. El Hijo, pues. La persona de la Trinidad que es el Hijo. Vamos a orar, hermanas, y en este evangelio, hermanas, si Dios permite, le digo que se lo que se pone listos para orar. En este evangelio se muestra cómo es Dios.